2014, el Museo Naval de Madrid abrió una exposición dedicada a Blas de Leso y Olavarrieta, ¿no? Era un marino guipuzcoano que habitó hace pues unos 3 siglos y que arreó a la Armada Británica el mayor guantazo que recuerdan. Y esto no es una exageración, o sea, fue tal su gesta que el Museo Naval, que no está entre los grandes y, bueno, y rara vez pues suele ser noticia, lo fue porque Leso lo puso en el mapa y provocó la mayor marea de visitantes de toda su historia, con un incremento del 38%. Y todo gracias a este hombre llamado Blas, un héroe olvidado pues al que llevamos 300 años sin hacer puñetero caso. O dicho más exactamente, a este medio hombre, que así lo llamaban, porque estaba hecho una calamidad, ¿no? Con solo 25 años ya le faltaba un brazo, un ojo y una pierna. Debía de ser por eso que también le llamaban el patapalo. Blas de Leso fue dejando parte de sí mismo por donde pasaba, o sea, por Málaga debe de andar la pierna, en Tolón, en Francia, se dejó un ojo y en Barcelona pues perdió el brazo. Pero si hay algún lugar en el mundo unido irremediablemente a Blas de Leso, ese es Cartagena de Indias, en Colombia, porque al margen de su gran trayectoria como marino, allí fue donde firmó su obra maestra. Los cartageneros lo admiran mucho porque dicen que gracias a él no tienen el inglés como idioma oficial. Seguramente hay excusas mejores que esta, la verdad. Para situar el heroico episodio hay que irse a 1740, una época pues en la que este hombre, después de todos los tiros que pegó y los que recibió, debería haberse quedado tranquilito en tierra, pues no. De hecho, los tuvo un ratito, pero porque no le quedaba otro remedio dada su minusvalía, ¿no? Blas de Leso era literalmente una desgracia con patas, con una pata. Pero en la corte se aburría mucho, todos tan finos, todos con sus encajes, con sus pelucones, con sus dos piernas, sus dos brazos, sus dos ojos puestos. Precisamente de eso se quejaba, ¿no? De que su maltrecho cuerpo desentonaba con tanto lujo. Y bueno, Blas de Leso insistió en tener acción y lo enviaron a Cartagena de India porque los británicos se estaban poniendo muy, muy pesados con aquellos mares. Y para entender el asunto de la batalla cartagenera, hay que retroceder hasta una bronca que se produjo unos añitos antes a la llegada de Blas de Leso y que desencadenó la guerra entre españoles e ingleses. A esa guerra la llamamos nosotros la Guerra del Asiento, mientras que el enemigo prefirió llamarla la Guerra de la Oreja de Jenkins. Mucho más atractiva como definición, sin duda, la verdad. Bueno, al lío. España e Inglaterra tenían un acuerdo comercial por el que hubo que dejarle llevar a la América española 5.000 esclavos para venderlos, ¿no? Lo que es el asiento de negro. Además de permitirles introducir un número determinado de mercancías también, este convenio forzado fue otra de las consecuencias del Tratado de Utrecht, que lo hicimos en los capítulos anteriores, una más de las compensaciones que hubo que dar a Inglaterra para que dejaran reinar al Borbón tras la Guerra de la Sucesión, que saben que fue entre 1701 y 1713, porque Felipe V se encajó en el trono, vale, pero nos salió carísimo y los que sacaron más tajadas fueron los británicos que no paraban de hacer trampas para rebañar aún más de lo que legalmente les correspondía. El contrabando era tan descarado que traía broncas constantes con los españoles. Pues hasta que un día un guardacostas español que vigilaba por el Caribe, dio el alto a un barco inglés, lo inspeccionó, lo pilló hasta arriba de mercancía ilegal, lo requisó todo, y al corsario que capitaneaba, que se llamaba Robert Jenkins, pues le cortaron una oreja para que escarmentara. Los españoles le devolvieron a su pueblo con un mensajito, ¿no? En plan, le llevas la oreja a tu rey y le dices que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve. Pues Jenkins cumplió y le llevó el recado al Parlamento británico junto con su oreja conservada en un tarro de alcohol. Los ingleses se agarraron un mosqueo tremendo y le declararon la guerra. Ya tenían ellos un almirante británico dando la lata por el Caribe y atacando pues donde podía al almirante Edward Vernon, al que le ordenaron que reclutaran por la zona a todo bicho viviente que hablara inglés para, pues con el apoyo de una flota que ya estaba en camino, pues planificara un ataque a las plazas españolas y buscaban venganzas por haberle cortado la oreja a uno de los suyos, pero también estaban adelantándose a las que se les venía encima, porque sabían que España pretendía rescindir el contrato del asiento de negro. El tal Vernon
se le dio la manta a la cabeza y comenzó a atacar a lo loco por todas partes y se vino arriba porque empezó ganando, ¿no? Tanto se creció y se vino arriba que se atrevió a ir a por Cartagena de India, o sea, a por la joya española en el Caribe, la plaza estratégica más importante, porque si caía Cartagena, pues ya se acabó. Pero allí estaba ya Blas de Leso, esperando, atento. Pobre Blas. Ay, Blas, Blas, Blas. Los británicos plantaron 195 barcos frente a Cartagena de India, la mayor flota que jamás había armado, mientras que Leso solo disponía de 6 naves para defenderse. Los británicos contaban con 30.000 hombres armados hasta los dientes, pero el guipuzcoano tenía que apañarse con 2.500 y 600 nativos que tiraban con flechas. Estaba cantado que aquello iba a ser una escabachina si no empleaban más maña que fuerza. Y Blas de Leso para la maña tenía mucho ojo. Solo uno, pero valía por 4. No es necesario entretenerse en desmenuzar la batalla, pero fue magistral. O sea, el estratega hundió los 6 únicos barcos de los que disponía para dificultar la entrada de los ingleses a la bahía, a la vez que ordenó que los españoles fueran retrocediendo para ganar tiempo y concentrarse todos en un solo de los fuertes, en el castillo de San Felipe. Cuando el enemigo vio a los españoles acogotados en el castillo, dieron por consumada su victoria, y ahí es cuando la pifiaron. Pocas veces ha habido un ejemplo más claro de lo que significa vender la piel del oso antes de cazarlo, pero porque los británicos no podían sospechar que 3.000 hombres fueran a merendarse a 30.000. El almirante Vernon, nerviosito, perdido por comunicar, ¿no?, un triunfo que daba por hecho, no se le ocurrió otra cosa que enviar un mensaje a Inglaterra diciendo que Cartagena ya era británica. La noticia llegó a Londres y todos, pues como locos, el rey, el parlamento, los británicos, fiesta en las calles, Gloria Vernon, jaja, jiji, Cartagena caído, a tomar vientos el imperio español. Pues se le fue tanto la cabeza y tan rápidamente que ordenaron acuñar monedas en donde en la cara aparecía Vernon con bastón de mando y barbilla alzada y la leyenda de el almirante Vernon, conquistador de la ciudad de Cartagena. Y en la cruz, en el anverso, se veía a Blas de Leso arrodillado, ¿no?, entregando su espada y con otra frasecita que decía: el orgullo de España humillado por el almirante Vernon. La verdad que parece una mala noticia. Es lo que tenían las comunicaciones de hace 3 siglos, ¿no?, que eran lentas. Porque mientras en Londres andaban revolcados en la juerga, en Cartagena continuaban la batalla. Vernon, seguro de la victoria, lanzó el ataque definitivo, ¿no?, que era la toma del castillo donde estaban concentrados los españoles y los indios que quedaban. Pero Blas de Leso había estado preparándose, o sea, ordenó hacer los fosos de la fortaleza más hondos, y cuando los británicos pusieron sus escaleras para subir y tomar el castillo, las escaleras no llegaban. Y ahí en los muros del castillo hubo una masacre de ingleses. Después de la masacre ya viene el desánimo, la depre, la incredulidad, la desbandada. 10.000 muertos, 7.000 heridos. Vernon se quedó sin los suficientes hombres para maniobrar sus naves y tuvo que abandonar 50 barcos en la huida. En resumidas cuentas, un soberano bofetón al orgullo británico y la mayor derrota naval de la historia de Gran Bretaña, comandada por un medio hombre con pata de palo. Cuando las malas nuevas llegaron a Londres, se les descolgó el labio. No podían cerrar la boca, vamos. El rey ordenó retirar todas las monedas, echó un manto de silencio sobre el asunto, se fue a dormir a la cama llorando, todos actuaron como si nada hubiera pasado, como si aquello hubiera sido un asuntillo pues sin importancia. Un contratiempo. Desde entonces la batalla de Cartagena es un incidente nimio sobre el que Gran Bretaña ha preferido correr un estúpido velo. Pese a todo, el almirante Vernon fue recibido en Londres como un héroe. En España, a Blas de Leso se le regaló el más estruendoso de los silencios. Vernon acabó enterrado en la abadía de Westminster y Blas de Leso en una fosa común. Para la inmensa mayoría, el marino guipuzcoano ha sido un gran desconocido, pero al menos la Armada Española mantuvo viva su memoria. A veces con mucho arte, sin perder la oportunidad de meter el dedo en el ojo, como cuando en el año 2005 los británicos celebraron por todo lo alto el bicentenario de la batalla de Trafalgar, donde nos dieron una soberana paliza a los españoles y a los franceses en las costas de Cádiz. El que nos dio por los 4 costados fue el famoso Horatio Nelson, ese héroe que tienen sobre una gigantesca columna de Trafalgar Square en Londres. Para conmemorar la gesta, pues los británicos organizaron un tremendo sarao al que invitaron a varios países a participar enviando un buque. ¿Qué buque envió España? La fragata Blas de Leso, que se paseó en aquella romería por aguas británicas diciendo: he vuelto.
Vosotros ganáis 60 Falgares, pero las de Leso os humilló en Cartagena. Espero que les haya gustado la anécdota de hoy. Nos vemos mañana con más. Hasta luego.